Bueno, Muy bien. Occidente en Jaque como espacio que nuestro programa propone va creciendo. Estamos trabajando esta temática con el coronel Roberto Velasco, con el coronel Alfredo Bravo, y aparece desde la República Argentina un historiador que tiene, bueno, una larga data, un currículum impresionante. Fernando Pedrosa se llama, por intermedio de un amigo, el licenciado Juan Agüero, licenciado en Ciencias Políticas, que me dice, mira, es una persona muy capacitada para tratar este tema. Y desde el perfil académico universitario me parecía muy interesante. Fernando, gracias por estar con nosotros y permitirnos una conversación contigo. Respecto a un Gracias por la tema que invitación. es enorme, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vivimos tiempos complejos Sí. y como dicen los chinos, la maldición china famosa que dice, ojalá vivas tiempos interesantes. Y estamos viviendo tiempos interesantes. Vos hablabas un poco del tema de Occidente y yo te diría que los tiempos más complejos son los tiempos de transición, Ujú, no los tiempos en los que hay un orden establecido, sino los tiempos en que se está transitando hacia un orden, pero que todavía no sabemos cuál va a ser. Lo que sí sabemos es que el orden que comenzó en 1945 con la Segunda Guerra Mundial, con la idea de las Naciones Unidas, la renuncia a la soberanía nacional absoluta de los estados en función de una supranacionalidad que defienda los derechos humanos, ujú, eh, todo eso parece haberse terminado ya hace mucho tiempo, con la caída del muro de Berlín, con la disolución de la Unión Soviética, pero es ahora, me parece, que estamos viviendo claramente una etapa por la lucha, sobre todo se personifica en China y Estados Unidos, pero ujú, más que eso, ujú. por un nuevo orden, y Sí. en ese nuevo orden Occidente aparece por lo menos cuestionado, ¿no? Mm. Estas ideas, me refiero a Occidente como estas ideas de la modernidad que Exacto, hablamos hace un rato, exacto. y parecen cuestionadas, yo te diría, no tanto desde Oriente como dentro del mismo Occidente, Ah, ¿no? Yo creo que exactamente. esta es Sí. la particularidad, me parece. Mira, compartís entonces conmigo el análisis que yo hago en la perspectiva que yo manejo, es que Occidente, en esa perspectiva, en ese proyecto moderno del Occidente de las libertades individuales, de lo que dicen nuestras cartas constitucionales, que en definitiva constituyen esa unidad estatal de la protección y reconocimiento de los derechos individuales, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida fundamentalmente, al honor, ¿verdad? A la libertad, al trabajo, etcétera, está severamente cuestionado en una dimensión, en dos dimensiones. Una exterior para mí, es decir, hay un plano exterior que tiene que ver con ese eje China, Rusia, Irán, un eje de regímenes totalitarios que plantean, digamos, una especie de pseudo multipolaridad, pero que en definitiva quieren tirar abajo, digamos que el bloque económico y cultural de la OTAN, básicamente, y por otro lado un enemigo interno, larvario, que tiene que ver con una ideología globalista que está vestida de algún modo de un postestructuralismo y un neomarxismo que discrepa abiertamente con esos postulados del Occidente del que estamos hablando. No sé si estás Mm. de acuerdo con eso. Sí, yo te diría que, claro, estas charlas que uno tiene un poco más en profundidad te permiten pensar unos matices, ¿no? Ujú, Por ejemplo, el tema de China, Irán y Rusia, a diferencia de la Unión Soviética, que sí tenía un proyecto global de cambio de régimen radicalmente diferente, un ujú, socialismo, un comunismo, ujú, como que estos países son capitalistas, o por lo menos tienen una versión del capitalismo, ¿no? Y ujú, no plantean un cambio de régimen, sino que están pensando, quiero manejar este régimen que tiene Estados Unidos ahora en la cabeza, lo ujú. quiero para mí. Después yo le voy a poner mis características, no es democrático, no acepta la democracia, ni es liberal, pero no se plantea, por lo menos discursivamente, como un cambio radical, un hombre nuevo, todo esto esta retórica No. soviética. Mm. En eso hay una diferencia que hace más compleja la pelea, porque bueno, no es que hay una separación tajante, ¿no? Eso número uno. Sí. Y segundo, siempre pienso que, por ejemplo, cuando se habla en Argentina se discute mucho sobre la influencia china, ¿no? Mm. Que la verdad que la influencia china es bastante menor en términos económicos que lo que se dice, porque los chinos son chinos, pero no son tontos. Nadie le da plata a los argentinos y tampoco a los chinos, ¿no? Es decir, Sí. nadie regala la plata. Sí. Lo que sí me parece que hay a cambio son estas élites autoritarias que en los 70 tenían estas ropas marxistas soviéticas Mm. o cubanas y que ante la crisis de esa imagen y ese relato buscan otro, Mm. ¿no? Donde puedan encajar a Chávez, donde pueden encajar a los Castro, donde pueden encajar al kirchnerismo, y los chinos le proveen esa máscara
Pero yo creo que no son tanto los chinos como las élites latinoamericanas, en este caso, que buscan posicionarse, élites iliberales, élites autoritarias, Mm, de izquierda, populistas, llamarle como vos quieras, mm. que están buscando ropa para disfrazarse, ¿no? Para poder Sí, confrontar con los sí. grupos más democráticos, que son liberales, que son respetuosos de la república. Mm, Entonces sí. creo que hay que tenerle más cuidado ¿Y no, a los no grupos te parece nacionales. que está muy matizado este mapa geopolítico, incluso geoestratégico? Tú decís, por ejemplo, grupos políticos. Están los grupos políticos de izquierda en Latinoamérica, nucleados todos Mm, prácticamente en el Foro de San Pablo, ¿no? El Foro de San Pablo, sí, Grupo de Puebla, que lo que están planteando es con un nuevo ropaje, si vos querés, con una nueva imagen de revolución socialista, ir hacia el socialismo del siglo XXI según las premisas de Heinz Dietrich, que fue el mentor de Chávez, el mentor de esa revolución bolivariana, como la otra casa central, o si vos querés, como la meca de un posible modelo socialista para América Latina, y ese afán que se lo ve en Ignacio Lula da Silva, en José Mujica en Uruguay, se lo ve en Nicolás Maduro ahora, es decir, de esa pan latinoamericanista, esa pan Latinoamérica, pero vinculada a una ideología determinada, ¿no? Un marxismo con determinadas características que ya no son de aquel marxismo que tú decís, pero quizá en el fondo terminen lo mismo, porque es un régimen totalitario. Y por otro lado, yo veo que la contrapartida, ¿dónde está? ¿No? Por ejemplo, Agustín Laje habla de la batalla cultural. Pongámosle que mm, consideremos que batalla cultural es algo que se queda corto, porque una batalla es un episodio en una guerra. Pongámosle que, no, yo apuesto a más, yo apuesto a concebir, a analizar, a visualizar una guerra, en verdad, ideológica por el poder del Estado, por cómo construir el Estado. Y ahí viene el tema que tú decís, que hay un híbrido hoy que ya no es tan claro como el de la Unión Soviética. Los chinos te dicen, bueno, el paradigma económico no lo rompemos, seguimos siendo, somos capitalistas, de la apertura a los capitales, después de Mao, no creemos más en el comunismo de Mao, creemos en un comunismo político, pero capitalismo en lo económico. Y por otro lado, el Foro de San Pablo plantea también recetas híbridas, ¿no? Populismos, estados asistencialistas, por ejemplo, hablan de lo multicultural, están hablando de un nuevo paradigma de Estado, lo vimos en la constituyente chilena, se está viendo con los pseudo mapuches en Argentina, el indigenismo planteado por los nuevos teóricos marxistas. Este, no sé cómo ves ese tema, está más complejo todo que en otras épocas. No era, antes era blanco-negro, ¿no? La Unión Soviética por un sí, lado, sí, la OTAN por otro. era más fácil. Pero vos fíjate que la Unión Soviética, cuando se derrumba, lo que queda, porque la izquierda sobrevive a ese derrumbe, hace una autocrítica muy inteligente, muy inteligente. Dicen, nosotros cometimos un error, porque le dejamos a Occidente todo el discurso de la libertad, todo el discurso de los derechos humanos. Roger Waters hizo el muro para estigmatizar el muro de Berlín. La música, todo eso fue en manos de Occidente y nosotros nos encerramos en lo material, en la igualdad. Creo que esa es la Mm, autocrítica más importante que hacen. Y el mm, que escribe sobre eso, y yo creo que lo define brillantemente, es Laclau. Dice, nosotros tenemos que retomar todas esas ideas liberales, derechos humanos, medio ambiente, defensa del individuo, y tenemos que sacarle el contenido liberal y utilizarlo contra Occidente. Entonces, mm, lo que vos encontrás ahora, el feminismo, el pacifismo, el medio ambiente, todo eso que son categorías básicamente nacidas del liberalismo, vaciadas de contenido liberal. Pero ¿sabes lo que pasa? Todavía tienen el prestigio liberal. Entonces, estos sí, sectores la usan eh, para psicopatear a la sociedad, porque si a vos te dicen, tenés que defender el medio ambiente, ¿no? sí, Y vos decís, y sí, la verdad que sí, porque sí, como categoría vacía, sí. Pero sí, si sí, atrás de eso me metes como un un genérico, discurso sí, anticapitalista, claro, claro, claro. ¿entendés? Me estás metiendo un caballo de Troya. Entonces yo creo que Eh, lo que está haciendo muy hábilmente todo este grupo sobreviviente del derrumbe de los 90 a la izquierda es disfrazarse detrás de categorías que todos compartíamos mm, para ponerle otro contenido. sí, Y en esa trampa todavía están cayendo muchos sectores que no son necesariamente de izquierda, son puestos sí, de derecha también, ¿no? sí, sí, exacto, Entonces, exacto. Laje tiene razón de la batalla cultural en el sentido que tenemos que dar una discusión sobre el sentido de esas palabras de vuelta. Ahí Tenemos está, que ese es el sacarles. punto. Ese es el punto. Yo leo mucho a un autor, Tom Wolfe, un autor norteamericano, un eminente periodista, fue el creador del nuevo periodismo, y él en uno de sus libros, que es Periodismo Canalla, tiene un artículo que se llama Viviendo en el país del marxismo rococó.
Claro, y él lo publica en una época donde todavía no se hablaba ni de neomarxismo ni de marxismo cultural, pero él lo empieza a decodificar y te narra con absoluta experticia, incluso histórica, la migración de los intelectuales postestructuralistas, prácticamente marxistas culturales, que van a adoptar las premisas de Antonio Gramsci y van a armar una especie de legión revolucionaria en las casas universitarias de los Estados Unidos. Hablamos del fines de 50 y los 60. Estamos hablando de Althusser, de Derrida, de Herbert Marcuse, estamos hablando de Simón de Beauvoir, que van a filtrar ese pensamiento que viene de la mano del hipismo, que van a absorber esas ideas que se manifiestan, como tú decís, más bien como liberales, como que absorben las ideas del liberalismo, pero las vuelcan hacia una sociedad igualitaria. Y creo que el caballo de Troya, como él dice, está planteado en lo siguiente, en que corporativizan lo que el liberalismo lo asume como derechos individuales que se instalan en las políticas de Estado, ellos lo corporativizan y lo imponen, pretenden hegemonizarlo. Y lo estamos viendo en nuestros países. En nuestro país, por ejemplo, presupuestos de género, que es la ideología LGBT que nace en los Estados Unidos, por ejemplo. El woke que le dicen, ¿no? Despertamos. ¿Despertamos a qué? Bueno, a una revolución cultural. Y ahí está el juego de palabras, ¿no? El neolenguaje que van utilizando, que inclusive hasta apelan, como Judith Butler, la doctora Butler, la filóloga que crea la teoría del neolenguaje, es decir, del lenguaje inclusivo. No sé si estabas enterado que Judith Butler Sí, sí. bochaba a los alumnos porque si no rendían el examen en lenguaje inclusivo. Y bueno, yo creo que viene de larga data y me parece que del otro lado, hay liberales hoy por hoy de alto fuste, como John Gray, cuando escribe el liberalismo, o Russell Scraton, que te dicen, che, del otro lado no se plantó bandera, no le plantaron lucha a esto, no hay batalla cultural. Es decir, el liberalismo cayó en una enorme confusión, creo que se agotó en el economicismo, pero no entendió que la batalla es cultural, tiene que ver con la interpretación de la historia, con el uso del lenguaje, con proteger nuestro Estado de Derecho. Hay mucha cosa ahí, ¿no?, que está en juego. Mm. Sí, yo te diría que vuelvo al tema este que vos decías del feminismo, por ejemplo. Yo como liberal estoy en contra de cualquier desigualdad producida a partir del Estado, es decir, que el Estado diga quién es mejor que otro o quién tiene más derechos que otros. Entonces, ¿quién puede estar en contra de que hombres y mujeres tengan acceso a los mismos derechos y más que Exacto. nadie? Ahora, si vos atrás de esto lo que utilizás son para meterme políticas que justamente profundizan la desigualdad o interfiere el Estado, esa es otra discusión, ¿no? Sí, Entonces yo ahí sí creo que ellos toman esas categorías para meterte ahí un montón de estrategias que no pudieron filtrar con la Unión Soviética, con el comunismo, con el discurso típico de la izquierda, ¿no? Así que eso sí, estoy convencido. Pasa que también hay otro problema, que es que es cierto, el liberalismo está confundido porque le están usando contra ellos sus propias categorías. Entonces, a vos te dicen esto, vos mordés y cuando mordés te viene todo el resto. sí. Pero yo creo que también hay un problema que es que hay una respuesta de una derecha que también renunció al liberalismo. Es decir, yo entiendo muchas cosas, ¿no? Pero, quiero decir, pero Kass en Chile Mm, no, lo que termina haciendo es que gane Boric. Es decir, ¿por qué tenemos que poner candidatos que sean gente ya demasiado grande, con mucha trayectoria, ya está, que está para otras cosas? Gente con un discurso muy autoritario y al final pierden. Porque, claro. es decir, lo que no ha logrado un discurso liberal es tener candidatos potables, populares, Sí, y que representen estas ideas. Otro caso es Bolsonaro también, ¿no? Porque decís, bueno, Bolsonaro pone fin a toda una serie de cosas tremendas que había hecho Dilma y Lula y compañía. Ahora, también trae otras, y Bukele. sí. Entonces, el problema es que por derecha o por izquierda, el liberalismo Mm, no está dando respuestas a esta situación, no encuentra un lugar desde donde ponerse, y la izquierda y la derecha dura sí tienen, ¿no? Entonces, mm, yo creo que ahí hace falta, me parece, crear más voceros, hace falta crear voceros, personas que no solo escriban libros, sino que se transforman en líderes jóvenes. Y jóvenes, digo, de 50 para abajo. Es decir, sí, sí, sí. por ejemplo, Hernández en Colombia contra Petro. Tenía 80 años Claro, el que iba contra Petro. claro, claro, Y claro. además tampoco era tan liberal. Entonces, Ujú. finalmente, ¿qué es lo que dejó Uribe en Colombia? Un tipo de 80 años que perdió, es decir,
¿Qué es mm, lo que deja Piñera en Chile, mm. con Sí, bueno, sí, me parece sí. que ahí hay Sí, un problema hay un también problema, en cómo sí. Y en se líderes, ¿no? construye la política. Sí, y en líderes, porque tiene que crecer, sí, la masa crítica, la intelectualidad liberal, pero tendrían que ir creciendo, naciendo líderes que estén fundamentados en todo esto que tú decís, y que hablen con propiedad, y que tracen lo que creo que el fenómeno Milei, que le temo porque puede desmoronarse por algunas características personales de Milei, pero me parece que Milei lo que instaló en el continente es la épica del liberalismo. Está Mm. jugando con las mismas armas que ellos. Está instalado, es el tipo que sale de campera rocker, que hace recitales mezclados con sus oratorias no políticas, que habla de frente, que se enoja, que se apasiona, pero que está fundamentado en un montón de aspectos. Es decir, lo que está diciendo él no se lo pueden rebatir fácilmente. Este, y creo que por ahí hay un ejemplo. El otro ejemplo, pero también quizá puede ser una mujer bastante dura, muy hacia la derecha, pero sin embargo cuando la escucho habla de principios liberales y de República Garibaldina, que es Giorgia Meloni en Italia, por ejemplo. Es decir, personalidades fuertes, pero con ese carácter de aventura, ¿no? De épica que va a contagiar a mucha gente. Si no, aquel liberal, ¿te acordás? Muy, muy morigerado y demasiado racional, estilo la Unión Cívica Radical o el Partido Colorado del Uruguay, me parece que no funcionan. Estamos hablando con el doctor Fernando Pedrosa, porque no lo presenté. O sea, yo tengo el lujo, tengo esas cosas, ¿no? Tengo amigos que me brindan la posibilidad de hablar con gente realmente capacitada, de un nivel académico, como es el caso del doctor Fernando Pedrosa. Si no me equivoco, Fernando, primero licenciado en Historia, después tenés una carrera enorme a nivel universitario con magíster, maestrías en estudios en Salamanca, de estudios latinoamericanos, tenés varios diplomas, doctor en procesos políticos contemporáneos. ¿Cómo es eso? Bueno, vos sabés que ahora en el mundo académico ya no es como antes, sigue siendo, pero ahora no es que sos doctor en historia, doctor en antropología, doctor en ciencia política, sino que son doctorados más transversales, que ven un poco de todo. Entonces, Mm, este se llamaba en procesos políticos contemporáneos, pero era un doctorado en ciencia política, básicamente. seguro, exacto. Así Sí, que, esa transversalidad que se daba mucho allá en el mundo europeo y en Estados Unidos, ¿no? En nuestros países no era tan común, sí, pero se empezó a dar así es. afortunadamente, ¿no? Son los llamados posgrados, ¿no? Cuando alguien adquirió el título, una licenciatura, un título de grado o un doctorado en una carrera, perfectamente puede cruzar estudios con carreras afines, ¿no? Con disciplinas afines. Sí, claro, más transversal, Más ¿no? transversal, seguro. Estamos hablando de las ciencias sociales, estamos hablando con un cientista social, con un científico social. ¿Cuánto habrás estudiado? Seguirás estudiando a Montesquieu, ¿no? Del espíritu de las leyes. El padre del Mirá, derecho penal, de Becaria, ¿no? Mirá todo lo que podemos hablar contigo, tantas cosas que están hackeadas, ¿no? Están hackeadas. sí, bueno, estamos viendo tiempos para leer muchos. El problema es que vos tenés que trabajar también y hay como una época de la vida en que te puedes leer mucho y después ya tenés Sí, que regular porque hay otra cosa que hacer, ¿no? Pero sí, a mí me interesa mucho la evolución de América Latina, sobre todo en relación con Asia, ¿no? Que empieza a ser como un eje, así como en la Guerra Fría, el eje del sí, Atlántico y la bisagra del mundo de Europa. Bueno, hoy el eje es el Pacífico sí, y la bisagra está ahí en el mar de la China Meridional, ahí en ese lugar donde es un vecindario repleto de potencias, ¿no? sí, Vos fíjate, Estados Unidos como potencia dominante, ¿qué tenía al lado? Tenía Haití, tenía a México, a Canadá, tenía a Cuba, que si todos países relativamente pequeños y muy poco desarrollados, ¿no? Y China ahora tiene ahí al lado, tiene a Japón, tiene a Corea del Sur, tiene a Rusia, tiene a Indonesia, sí, sí. tiene a un chiquito pero poderoso Taiwán, tiene Estados Unidos mismo, que tiene una isla, la isla de Guam, que está metido por ahí. Mm, O sea que ese vecindario, para el caso argentino, más pasan todas nuestras exportaciones. seguro. Sí, Los sí, barcos pasan por ahí. sí, claro. Entonces, me parece que hay que empezar a mirar, sobre todo Ese en el caso complejo. uruguayo es diferente, pero en el caso argentino es un país absolutamente cerrado en sí mismo, ¿no? Que ya le cuesta mirar a Brasil, te diría. El ombliguismo argentino, sí, pero Argentina está Eh, muy codiciada, es la joya de la corona para China y para Rusia por el tema del litio, las riquezas minerales,
la reserva de gas, petróleo, recursos naturales, Mm, país grande, gente capacitada, o sea, es un país importante para China como lo es Brasil. Y Uruguay, aunque parezca chiquito, a China le interesa mucho estratégicamente, ¿no? Tenemos claro. el nivel portuario que puede tener Uruguay, la salida, la conectividad que pueda tener, y me parece que ahí hay un tema que podríamos analizar contigo en una próxima oportunidad, porque ese eje en el que se está respaldando este gobierno de Alberto Fernández e Ignacio Lula da Silva, me gustaría hablar contigo cómo ves lo del BRICS, viste que al final incorporan a Venezuela y Colombia, ese trato de honorabilidad que le da Lula en esta cumbre, unilateralmente planteada por él, y luego le dice a los presidentes de modo absolutamente autoritario que no va a comunicar públicamente lo que ellos quieran decir y que le den directamente a él lo que quieran comunicarle en esa cumbre. Trató a presidentes prácticamente como si estuvieran en un club político, ¿no? Una cosa así. Y bueno, al final Mm. sale la UNASUR que quiso reeditar un organismo de cooperación. Estaría bueno hablar contigo la diferencia de los organismos de cooperación con los organismos internacionales de integración. El caso típico es la Unión Europea, cómo logra prácticamente ser una confederación, moneda única, parlamento, ¿no? Organismos supranacionales que funcionan por sí mismos. En cambio, en América Latina tenemos muchos organismos de cooperación, donde se necesita que los presidentes estén tomando decisiones, ¿no? ¿Qué tema? Y nuestros países como que le tienen miedo a lo supranacional. No, yo creo que eso no va a andar, me No va a parece. andar. Los países latinoamericanos nacieron con un nacionalismo en el ADN vinculado a la tierra. Nuestros presidentes detestan que los controle el Parlamento y la Corte Suprema. Imagínate que los controlen más cosas, ¿no? O sea que, pero bueno, también tenemos que mirar ASEAN. ASEAN es un proyecto de integración que no renuncia a la soberanía nacional, Ujú, pero que han logrado maximizar su poder y su economía, ¿no? Entonces, el problema es que el Mercosur está, en general casi todas las instituciones nacionales e internacionales están eh, muy ideologizadas, sí, están muy utilizadas como algo, como un escenario político. sí. Entonces, finalmente no tiene mucho. ¿Qué produjo de bueno el Mercosur para los países integrantes en los últimos 10 años? Es muy difícil encontrar algo Mm, ahí, mm, sí. algo útil, ¿no? Entonces me parece que el problema es que está este ideal patriagrandista Mm, en el cual toda América Latina fue una unidad separada por el imperialismo. Entonces lo que tenemos que volver es a esa utopía que nunca existió, mm, una utopía conservadora, volver hacia atrás, volver hacia Bolívar, San Martín. eh, entonces no tiene sentido. El ASEAN es el Mercosur del sudeste asiático. ujú, Se juntan países comunistas, dictaduras, democracias, budistas, cristianos, países que tienen problemas étnicos, que tienen fronteras calientes, y aún así dicen esto para hacer negocios, esto para claro, hacer acuerdos concretos, y nadie se mete en el país del otro. claro. Y todos hacemos negocios tranquilos. Entonces, bueno, si nosotros no vamos a hacer, la Unión Europea es un modelo que solo se pudo pensar en 1945, Mm, porque el nacionalismo estaba tan desprestigiado, mm. venían con tantas consecuencias de una guerra De la guerra de los tremenda como la estados, ¿no? Venían guerra. históricamente con la guerra de los estados. Entonces Claro, ponen esa cosa supranacional un poco para controlarse ellos mismos sí, de, sí. de no caer, de no recaer, ¿no? Ujú, Es muy difícil que además con los tamaños de nuestros países, donde Brasil es, imagínate un congreso del Mercosur hecho sí, proporcional a los habitantes. sí, ¿Cómo se hace, no? ah, El tamaño de Uruguay, el tamaño de Brasil. En Europa, Francia, Alemania, España, bueno, tiene más o menos, son más o menos convergentes en, sí, en sí, territorio. sí. En cambio, Mm. América del Sur tiene muchos Es más inconvenientes. Yo creo heterogénea, que ¿no? Es hay asimetrías muy grandes, ¿no? Entre nuestros hay países. asimetrías muy Sí, sí, fuertes sí, sí. y políticamente es muy cambiante. También. Yo me imagino para el presidente o para el gobierno de Uruguay, cualquiera sea, pasas de Bolsonaro, 4 años, a Lula. Mm, Entonces, de Alberto Fernández al que venga. Además que Alberto Fernández, mm. también hay una inestabilidad en términos de las posiciones políticas de los estados y de los gobiernos, que es Exacto. muy difícil. Es difícil, es Es difícil. muy difícil, Es un ¿no? fenómeno Y además lo que latinoamericano, ¿eh? Lo pasa a todos los países. Acá lo mismo. Si sí, vuelve el sí, Frente Amplio es otra línea política, no tiene nada que ver con este gobierno en un montón de totalmente. aspectos. Y además los presidentes no se hablan. Es decir, no, porque Alberto Fernández no se habla con tal. Y esto se habla con tal, porque si sos de derecha y de izquierda no te hablas. Entonces, Sí, bueno, sí, a mí sí. me parece que Es tremendo, yo sí, por sí. eso me parece que eso es una utopía que no va a andar a corto plazo, que es
tener espacios de integración que funcionen como en Europa. Hay que pensar cosas de otra manera, ¿no? Sí, sí. Y la integración que se plantea tiene un fuerte contenido ideológico, ¿no? Esa Latinoamérica, Ideológica. sí, ideológicamente, ya sabemos para dónde van. Es una diplomacia presidencial Sí, donde los tipos van a mostrarse ahí como líderes y les sí. gusta casi como reyes, ¿no? En esas Sí, cumbres. tenés buenos ágapes, comés muy bien, viajás, viste, todo eso, es así. Fernando, la verdad que un gusto conversar contigo y te invitaría por una próxima vez y bueno, ir a Bueno, temas dale. puntuales de pronto. Sería interesante el tema de los organismos de integración, por un lado, organismos más burocráticos de cooperación, qué diferencias tienen. La Unión Europea hoy por hoy que representa y toda esa zona asiática es muy interesante lo que estás planteando. Docente universitario además, ¿verdad, Fernando? Cerramos con eso para Sí, dar yo soy profesor datos a la de la audiencia. Universidad de Buenos Aires. De la Universidad de Buenos Aires. Soy profesor. De la Sí, UBA, la Universidad de Buenos Aires. sí. Sí, sí, Sí. sí. ¿Está bien rankeada hoy por hoy? Porque siempre tuvo un prestigio, un alto prestigio académico, ¿no? Mira, los rankings son complejos, Son porque complejos. en general algunos de ellos son hechos por empresas que al mismo tiempo te ofrecen el servicio de prepararte para el ranking. Ah, Entonces, son para publicidad. Yo te diría que hoy la UBA es como un país, tiene 300.000 alumnos, y que cada facultad es como una provincia. Entonces, yo te diría que de la seguro. UBA es muy difícil hablar, es facultad por facultad, incluso carrera por carrera. Hay carreras que son pésimas, Ujú. que no existen, y hay carreras que andan muy bien. Claro, Entonces, en todo ese universo enorme, hay que sí. ver con más detalle, ¿no? Es como la República Federal de la UBA, una cosa así. Sí, Es imagínate como un 300.000 estado. alumnos. Claro, sí, sí. Debe haber 30.000 profesores y Sí, debe haber por lo menos, sí, no sé, 7.000, 8.000 sí, empleados. sí. Sí. Entonces es muy difícil Sí, es evaluarlo una ciudad, en sin su duda. conjunto, ¿viste? Sin duda, además viste que las universidades tienen sus puntos fuertes y puntos débiles, qué sé yo. La Universidad de Bolonia y Totalmente. bueno, la ciencia jurídica, obvio, qué sé yo. Universidades que son fuertes en determinadas carreras y en otras no tanto, es así. Fernando, realmente un gusto. Muchísimas gracias, por compartir con Nada, nosotros esta gracias a conversación. vos por la invitación. Y nos vemos, por supuesto. Nos vemos en la próxima y seguimos Dale, conversando. Occidente en muy jaque, bien. es así la cosa, Occidente en jaque. Conversamos con el doctor Fernando Pedrosa, argentino, docente universitario, historiador, politólogo, qué sé yo, tiene una lista enorme. Después te voy a ir dando la lista de él. Es algo así como un extraterrestre académico que habla con un simple mortal, pero creo que la pudimos sacar adelante más o menos. Gracias. Vamos a una pausa, Damián, y seguimos adelante.